Scott Pilgrim es un come menores. Scott Pilgrim fue una serie de cómics o novelas gráficas de 6 volúmenes publicados entre el 2004 y el 2010. Pero creo que puedo hablar por la mayoría de quienes vean este video cuando digo que el primer acercamiento a esta obra fue a partir de su película, que salió en el año 2010, mismo año en que terminó de salir la serie de cómics. O sea que terminaron el mismo año, pero esto no significa que las historias terminen igual. En términos generales, sí. Sino que en realidad fueron producidas al mismo tiempo. El cómic influyó a la película y la película al cómic, pero vamos a hablar de eso más adelante. La película está dirigida por Edgar Wright, a quienes muchos podrán conocer por otras películas como Shaun of the Dead, Hot Fuzz o Baby Driver, aunque mi primer acercamiento al cine de este tipo fue cuando tenía 10, no sé en realidad, y me puse a ver de madrugada en el cable The World's End, traducida acá como Una noche en el fin del mundo, pensando que era una comedia de tipos que iban a tomar birra hasta la muerte, hasta que en determinado momento pasa esto. ¿Qué cagazo me habré pegado? ¿Por qué podía mirar eso de chico? Scott Pilgrim trata de... Scott Pilgrim, un tipo de 23 años en el cómic y 22 en la película que vive en Toronto y tiene una banda. ¿La banda es exitosa? No. ¿Scott Pilgrim trabaja? Bueno, tampoco. Pero lo que sí hace es salir con una menor de edad. Podría haber sido youtuber perfectamente. La película toma mucha inspiración del mundo de los videojuegos y de referencias a la cultura popular. Hay varias referencias a bandas, a series, a películas, a mangas, y todo esto sirve para cumplir dos funciones en la película. La primera es ser muy cool y creativa. Ya sé que todavía no expliqué de qué trata, pero ya voy a eso. La segunda es por el propio personaje de Scott. Scott sale con una menor de edad, porque todavía no supera la ruptura de su relación anterior. Entonces tiene un miedo al compromiso importante y por esto sale con Knives Chow, la chica de 17 años. Porque salir con una menor no es complicado, por fuera de que te puedan allanar la casa, no tiene que ponerle nombres a nada y simplemente tiene una compañía con la cual no quedarse solo con sus pensamientos. El quilombo llega cuando conoce a Ramona Flowers, la chica de sus sueños, literalmente porque se aparece en sus sueños. Y él se enamora injustificadamente y caga Knives con Ramona. Sí. Me olvidé de decir, Scott Pilgrim es un hijo de puta. Pero tanto el cómic como la película son conscientes de ello y todo el arco de protagonista de Scott está en aprender de sus errores. Él finge demencia con sus malas acciones, refugiándose en el mundo de los videojuegos. Ve todo como si fuera una misión a cumplir de un jueguito. De ahí que la película y el cómic tengan todo este eje fantástico, porque Scott, para poder salir con Ramona, tiene que derrotar a sus 7 exes malvados. La película arranca con el logo de Universal en pixel art con la musiquita en 8 bits. Ni arrancó la película y ya hay una referencia a los jueguitos. Y mismo la narración es medio épica, pero todo para decirnos que la misteriosa tierra en la que se sitúa la historia es en Canadá y que Scott Pilgrim está saliendo con una lisial. Scott está en una casa con sus compañeros de banda, Kim Pine y Stephen Stills, tomando un té, supongo, antes del ensayo. Con ellos también está el joven Neil, que es menor que todos, pero está ahí porque esa es su casa. Scott les cuenta sobre su relación con Knives. Dice que no hay contacto físico, menos mal, nos escapamos de esa, y nos damos cuenta de que sus amigos tampoco son tan amigos de Scott. Toda la gente con la que Scott se rodea reconoce las acciones de mierda que Scott tiene con los demás, y se lo hacen saber en todo momento, pero Scott obviamente ignora todo esto. Bueno, me olvidé de mencionar que aparte de menor de edad y colegiala uniformada, Knives es china. Es como que Scott agarró todos los fetiches juntos. Cuestión que llega Knives a la casa y Scott se la presenta a sus amigos. Me encanta que esta película todo el tiempo tiene chistes muy sutiles, como que el humor está presente en todo momento. Como cuando Knives le da su abrigo a Scott para que se lo cuelgue y Scott lo tira, o cuando Knives le pregunta al joven Neil, "What do you play?", tipo, ¿qué instrumento toca? Y Neil le responde con jueguitos. La banda de Scott, Sex Bob-omb, arranca a tocar y viene la intro más épica de todos los tiempos. La música de la película la hizo Nigel Godrich, productor de Radiohead, pero las canciones de Sex Bob-omb en concreto las escribió Beck. No el de Victorious, este Beck. Y la verdad, que si quiso hacer que las canciones fueran típicas de una banda mediocre, hizo un pésimo trabajo, porque son todos temardos. Encima, la película adapta el estilo del cómic y se ve cómo salen distintas figuras mientras tocan los instrumentos para enfatizar el sonido. Aparte, mirá este plano que se va para atrás, no, Absolute Cinema. Knives, que obviamente teniendo 17 tiene -3 de personalidad desarrollada, se vuelve loca con la música de la banda. Vemos que Stephen y el joven Neil aprueban a la nueva novia de Scott, pero Kim es la única que lo baja a la realidad. No me quiero ir mucho a hablar del cómic, pero en la historia original, Kim tiene mucho más desarrollo y es probablemente el mejor personaje secundario de la historia. Quien salió con Scott cuando era más chica y nunca pudo superar que Scott haya sido un pelotudo con ella, porque lo sigue siendo. Es como que a pesar de todo el daño que le hizo, Kim lo sigue queriendo y por eso todo el tiempo le remarca cuando hace algo mal o cómo puede hacer algo bueno, porque en el fondo quiere que le vaya bien y que pueda cambiar. Después conocemos al compañero de habitación de Scott, Wallace Wells, cuya característica principal es ser gay y estar interpretado por Kieran Culkin, o sea, ser el mejor personaje de la historia. Vemos que en el apartamento donde conviven, todo es de Wallace. Literal lo único que es de Scott es ese póster y el abrigo de Scott. Tu amigo el menos pichi. Scott le pide a Wallace que no le cuente a mucha gente sobre su nueva novia adolescente, pero Wallace, como gay que es, automáticamente le sale el ángel de Brito adentro y llama a la hermana de Scott. La hermana de Scott lo llama y acá hay dos cosas. Uno, la hermana de Scott es Anna Kendrick. Casi todos los actores que están en esta película se hicieron recontra famosos después de la película. Está Anna Kendrick, está el maldito Capitán América,
Kieran Culkin, quien ganó el Oscar hace poco, y mucha gente más. Lo otro es que la hermana de Scott es su hermana menor que tiene 19 años. Todo bien, pero turbiazo que tu novia sea menor que tu hermana. Y bueno, la hermana de Scott le remarca lo que yo ya dije, chica de 17 años colegiala, china, pero también está la clave de por qué Scott está saliendo con una menor. La película tiene una forma de esconder el trasfondo solitario y triste del protagonista con todo el humor, referencias a videojuegos y cortes rápidos, pero igual se deja entrever si prestamos atención. Es como si la película fuera el punto de vista de cómo Scott percibe el mundo, teniendo distracciones constantes para no encarar su realidad. Que se siente solo. Bueno, acá también se revela que la exnovia de Scott no solo está en una banda lo suficientemente famosa como para aparecer en una revista, sino que también es Brie Larson, quien ya no sé si es famosa o no en la vida real, porque después que ganó el Oscar su carrera se devaluó rapidísimo post Capitana Marvel. Scott espera a Niles a la salida del liceo para salir con ella y Wallace hace otro chiste de Jeffrey Epstein. Well, she's only allowed out when the sun is up, so I wouldn't call it dating. It's more like playtime. ¡Oh! Puede ser la casa de Jeffrey Epstein. Vemos que las actividades de Scott con Niles es ir al arcade, donde lo vemos chamullársela con el origen del nombre de Pac-Man, los vemos comer pizza, ir a comprar ropa vintage e ir a comprar discos. Lo típico de un antipala. Soy ese. Acá conocemos a Julie, un personaje totalmente garca que lo interpreta Aubrey Plaza y le calza perfecto con su personalidad. Datazo. Mientras grababan la película, Michael Cera, que es el que hace de Scott, y Aubrey Plaza salieron, lo que dio lugar a este fotón. Seguimos. A Niles le encanta la banda de la ex de Scott, pero obvio que Scott no quiere saber nada de ella y Niles nos da este momentazo. I've never even kissed a guy. Hey. Me neither. Cuestión que caminan hasta... ¡Ey! ¿Qué es esa X en el suelo? Cuestión que caminan hasta llegar a la casa de Scott. Scott le muestra la casa de su infancia a Niles que queda exactamente enfrente de donde vive. Scott tiene un sueño donde está solo y ve por primera vez a Ramona, una tipa de pelo rosado que anda en patines. Le falta vestirse de negro y ya sería el objeto de deseo más preciado para un incel. Scott se despierta y acompaña a Niles a la biblioteca donde finalmente la ve a ella. Este debe haber sido el despertar sexual de toda una generación. Scott y la banda van a una fiesta en la casa de Julie, donde Scott habla con este tipo que supuestamente conoce a todo el mundo y le pregunta a ver si conoce a una chica con el pelo así. No demoró ni medio segundo en responder, bro es realmente el FBI. Scott encuentra a Ramona en la fiesta y se le acerca a hablar, usando el mismo diálogo chamullero de Pac-Man. Claramente no le importa el hecho de que tiene una relación con Niles, se le puede llamar relación si es tremenda menor. Scott se pone nervioso y su chamullo no funciona, así que se las toma y le pregunta a Julie sobre Ramona, quien le dice que es americana, que dejó a su novio hace poco, que trabaja en Amazon y que está prohibido que salga con ella. Obvio que Scott no va a dar bola a esta indicación. Acá también vemos que Kim no supera todavía su situación con Scott con este chistaco. That time you dumped Kim. Okay, me and Kim are all good now, alright? Stacy, la hermana de Scott, lo confronta sobre salir con dos chicas al mismo tiempo. A Scott sigue sin importarle mucho, así que decide pedir un paquete por Amazon para que se lo entregue Ramona. Viendo el mail, le llega un correo de un tal Matthew Patel anunciando su próximo enfrentamiento a muerte que van a tener, pero Scott borra el correo porque le aburre. Tocan el timbre y Scott piensa que es Ramona con su paquete, pero es Niles, quien le dice a Scott que tendría que haberla pasado a buscar hace media hora. Vemos a Scott y a Niles hacer la misma actividad, ir a ver ropa, jugar a las maquinitas, pero Scott está desconectado. Ya no tiene interés en pasar tiempo con Niles. Quiere a Ramona, y no le dan las bolas para cortarle el mambo a Niles. Un pelotudo bárbaro. Cuestión que Stephen le consigue un toque a la banda para participar en una batalla de bandas donde el ganador va a obtener un contrato con G-Man Graves, que es un productor indie importante y que será de mayor importancia más adelante. ¿El nombre G-Man será en referencia a Gordon Raphael, el productor de los dos primeros discos de los Strokes? No encontré nada en Google que confirme esta referencia, pero encontré que el nombre de la página de Gordon Raphael es Gordotronic. Qué nombrazo, es como si fuera un insulto para gordos. Scott tiene otro sueño donde ve a Ramona llegando a su casa con el paquete de Amazon. Y ustedes dirán, de todos los repartidores de Amazon que pueden llevarle el paquete, ¿justo se lo va a entregar Ramona? Bueno, caete de culo que efectivamente Ramona llega con el paquete. Acá tienen un diálogo random sobre carreteras subespaciales, algo que se explica mejor en el cómic, pero que va a tono con el realismo mágico de la película. Scott la invita a salir y Ramona accede solo para que no le rompa más las pelotas. ¡Joder, deja de ser tan pesado! Scott llega a su cita con Ramona, a la cual llega tarde pensando que Ramona no iba a caer en hora. O sea, es tan pete como para romperle las bolas a Ramona, para poder salir juntos y ni siquiera cae en hora a su propia cita. Tienen una conversación tierna en unas hamacas, pero después cae tanta nieve que Ramona termina llevando a Scott por una puerta que es medio un portal, pero seguramente sea como Scott tiene la realidad distorsionada porque tiene el cerebro brainroteado, hasta su casa. Ahí le ofrece un té y le dice todos los tipos de té que tiene para ofrecerle. Blueberry, raspberry, ginseng, sleepy time, green tea with lemon and honey, liver disaster, ginger with honey, ginger without honey, vanilla almond, white truffle, blueberry chamomile, vanilla walnut, constant comment, and Earl Grey.
Scott se muere de frío esperando su manta, así que sigue a Ramona hasta su cuarto, donde la agarra medio en bolas. Es un acosador este tipo, por favor que alguien haga algo. Good ending igual, porque Ramona lo besa y terminan juntos en la cama. No cogen. Pobre Niles, ahí ya hubiese sido irredimible todo lo que le hizo Scott. Convengamos que Scott tiene tremendo orto igual, porque es un fuckboy viéndose como Michael Cera. Creo que eso va medio acorde a la realidad, ¿no? A veces se sorprende cómo un tipo así puede tener tanto levante. Al otro día, Scott invita a Ramona al toque de su banda y Ramona le da su número. Esa noche Ramona llega al toque y conoce a Stacy, a su novio, y a Wallace, que le tiene ganas al novio de Stacy. También aparece Niles, quien, ay Dios, qué incómodo de ver, por favor, le da un pico a Scott frente a Ramona y quedan todos mirándose frente a la situación. Menos Wallace, que se quiere coger al novio de Stacy. Scott huye de ahí. La banda que va antes que los chicos toca una canción muy corta, dura 2 segundos, pero como Wallace los bardea, se parten este temazo. Scott se da cuenta que Ramona y Niles están por interactuar, así que le pega un cachote a Stephen y le dice que salgan a tocar, y ellos se parten este otro temazo. La canción no termina porque de repente entra por el techo del lugar Matthew Patel yendo a trompear a Scott Pilgrim. ¿Quién chota es Matthew Patel? Es el primer ex malvado de Ramona, porque sí, hay una liga de exes malvados, por eso hay tantas X por todos lados en la película, hasta la de X-Men en el abrigo de Scott. Scott tiene que derrotar a esta liga si quiere salir con Ramona. Ramona cuenta que salió con Matthew Patel en 7º grado, primero liceo para la gente que no es de Disparos Unidos, por 1 semana y media. No sé si realmente cuenta como ex, pero pobre tipo, se ve que quedó absolutamente traumado. Mientras queda la batalla épica de fondo, algo que la película nos hace dar cuenta con cada ex que pasa, es que Ramona tampoco es la mejor persona del mundo. Tiene sus propios problemas y sus propios errores, como escapar de las situaciones. En ese sentido, es muy parecida a Scott, solo que Ramona sí reconoce sus errores y está dispuesta a cambiar. Por eso huyó de Estados Unidos, para empezar de cero. El problema es que, como Scott, también debe enfrentarse a sus demonios, por así decirlo, para poder continuar con su vida amorosa. Bueno, Scott le rompe la cabeza a un piñazo y el tipo explota moneditas. Ramona se va con Scott de ahí y Wallace se come al novio de Stacy. Todos tipazos, por suerte. El grupo de amigos con menos códigos. Es como cuando tenés un grupo de amigos mixto, en algún momento se pudre todo. Proyectaba, ¿no? Ramona le explica a Scott que va a tener que derrotar a sus exes. A Scott esto no le importa porque tener que pelear contra todos estos tipos significa que está saliendo con Ramona oficialmente, lo que lo pone tan contento que se lo cuenta a Wallace en formato Seinfeld. Increíblemente, por más que Wallace sea un rompehogares, obliga a Scott a que rompa con Niles. Ah, sí, me olvidé de explicar que Niles había cortado el pelo. Esto de hecho tiene una explicación, y es que Niles, como chica madura que es y fangirl de Scott, quiere atraerlo bajo cualquier circunstancia posible, entonces va a ir adoptando parte de las apariencias de las parejas de Scott. Entonces el pelo corto es por Kim. Ya veremos más adelante otro cambio que hace. Niles le dice a Scott que está enamorada y Scott le dice que tienen que cortar. Qué hijo de puta, el peor timing siempre. Pero por lo menos hizo lo que tenía que hacer. Scott se va a un bondi en este montaje muy bueno donde está triste por Niles, pero automáticamente piensa en Ramona y se olvida. La banda se entera de que Scott cortó con Niles y les parece un poco insensible de mierda que él esté chill de cojones. Llega Ramona al ensayo, quien se cambió el pelo a color azul. Scott se va con Ramona a su casa para su date. Le cocina pan de ajo, le toca un tema, chapan, y en el momento en que Ramona le dice a Scott que su pelo está desprolijo, a Scott le agarra terrible momento de inseguridad, porque la última vez que se cortó el pelo en una peluquería fue cuando Nat, su ex que no supera, le cortó. Claramente no fue culpa del corte de pelo que le hayan cortado, pero Scott piensa que sí. Scott se paniquea y decide llevarse a Ramona hasta donde está Wallace para sentirse más seguro, quien está en el set de una película stalkeando a un actor. El actor es Lucas Lee, a.k.a. el Capitán América, y Ramona revela que fue su segundo ex. Scott pelea con Lucas Lee y contra todos sus dobles de riesgo, a los cuales se saca de arriba y, perdón, pero qué bien coreografiadas y filmadas que están las secuencias de acción. Cada una es diferente de la anterior y son todas geniales. Esta entra fácil en un top 3 de las peleas de Scott. Bueno, a pesar de que Scott se puede bajar a 7 tipos a la vez, no puede ganarle físicamente a Lucas Lee, así que lo obliga a hacer un truco en skate por una baranda súper empinada. Lucas Lee le dice, está todo chueco eso. Y ahí, Scott le dice, ah, ¿no te dan las bolas? Entonces Lucas Lee se manda. Y caete de culo, agarra tanta velocidad que explota cuando llega abajo del todo. Ramona desaparece en medio de la pelea y no le responde los llamados a Scott. Al final, todas trolas. Quien sí llama a Scott es Nat, que ahora se llama Envy y que es la de la banda de Clash at Demonhead. Niles va a la casa de Scott para hablar con él, pero Scott salta por la ventana y huye. Una sombra negra ataca a Scott y es una mina. Yo creo que no es muy difícil darse cuenta de quién es, pero Scott obviamente no caza ninguna indirecta como cualquier pibe promedio. Scott va al café donde trabaja su hermana y Julie. Ahí se encuentra a Ramona, quien le pide perdón por desaparecer, pero también aparece Envy, quien muy graciosamente se para exactamente igual que en el póster de la banda. Envy invita a Scott a un toque de su banda donde va a estar el actual novio de ella, quien es el bajista. Recién vi este cartel que dice The Infinite Sadness y me olvidé de explicar una tremenda referencia. Se ve que Brian Lee O'Malley, el creador de los cómics, es medio gordo a música, como yo, pero aparte es gordo a Smashing Pumpkins, como yo. Entonces Scott Pilgrim tiene por lo menos 3 referencias a Smashing Pumpkins. Primero está la remera verde que usa Scott al principio y al final de la peli, que tiene las iniciales SP, que podrían ser por Scott Pilgrim, pero en realidad ese es el logo de Smashing Pumpkins en su primer disco, Gish,
Beach de 1991. La segunda referencia son esas letras que dicen The Infinite Sadness, que también es el título del tercer cómic de Scott Pilgrim. Hace referencia al tercer disco de la banda, Melancholy and the Infinite Sadness de 1995, que es uno de los mejores discos que existen en la vida. A la tercera referencia llegaremos cuando Scott vaya al toque de Envy, donde tiene una remera que dice 0 y tiene una estrellita. Esto, aparte de ser gracioso porque cada ex de Ramona tiene un número y Scott sería el 0, o sea, la nada misma, es una referencia a la cuarta canción de Melancholy and the Infinite Sadness llamada 0. Y la remera es parte del merch oficial de Smashing Pumpkins. Listo, terminamos con el dato de gordo música. Nada que ver, pero es muy gracioso como al principio de la peli Wallace duerme con su mejor amigo gay y con Scott en la misma cama, y ahora se suma a la cama el exnovio de Stacy a quien Wallace empoma. Que Scott no descuide sus nalgas porque sale destruido. Envy le pidió a la banda de Scott que sea telonera de su concierto. Vemos que Niles stalkea a Scott y se entera de que Scott tiene una nueva novia. Así que, ¿qué hace como cualquier persona dolida? Dice que es una gorda y se tiñe la mitad del pelo para parecerse un poco a Ramona. O sea, que primero se corta el pelo como Kim y ahora se tiñe como Ramona. Ah, también invita a salir al joven Neil para ponérselos a Scott. Tocan en el bar antes del show de la banda de Envy y Ramona pregunta quién es la chica que acompaña al joven Neil, dando uno de los mejores chistes de la película. I gotta pee on her. I gotta pee. Clash admitimos que está por empezar a tocar y nos enteramos que el novio de Envy y bajista de la banda, Todd, es el tercer ex de Ramona. Our come and go was waiting for the world to end. Segundo momento de despertar sexual para toda una generación. La banda y Scott se reúnen con Envy después del concierto. Acá está todo incómodo hasta que nadie se tira esta frase. Kiss the lips that kiss you. Literal lo peor que podés decir para romper la tensión. Todd se levanta y le pega una ñapi tan fuerte a Niles que le saca el tinte del pelo. El modelo a seguir de Todd era cualquier músico de rock de los 70, ¿no? Scott se enoja con Todd, pero Todd tiene poderes psíquicos debido a que es vegano. Este es otro chiste de la película. Se ve que a Brian Lee O'Malley no le caían muy bien los veganos, porque el chiste está en que como la gente vegana se cree superior al resto por no comer carne ni ningún derivado animal, en realidad desarrollan todo su potencial del cerebro y pueden tener poderes mentales. Ah, sí, Todd es el que hizo de Superman en el 2006. Scott se da cuenta de que hay un factor que se repite en todas las relaciones de Ramona, y es que Ramona siempre dejó ella a toda la gente con la que salió. Ramona sabe que no ha sido la mejor persona del mundo, pero espera poder dejarlo atrás para salir con Scott. Scott y Todd tienen una batalla de bajos, pero Scott sale volando. La última maniobra de Scott es ofrecerle un café con leche de soja a Todd y logra engañarlo para que tome el que tenía leche común, lo que hace que caiga la policía vegana. Me encanta cómo siempre hay elementos random y uno como espectador lo acepta porque las ideas nuevas son tan bizarras como graciosas que terminan teniendo sentido dentro del mundo absurdo de la película. Cuestión que la policía vegana le echan cara a Todd las infracciones que cometió como vegano, que hasta se comió un pollo a la parmesana. Le sacan los poderes a Todd, Scott le parte la cabeza una patada con este chistaco. You once were a vegan, but now you will be gone. Todd explota moneditas y Scott pseudo termina de aceptar su breakup con Envy, dejando de demonizarla. Good ending. Scott y el resto van al after del concierto. A Scott le salen las inseguridades de adentro, soy ese, y empieza a confrontar a Ramona sobre sus relaciones pasadas. Ramona hace lo mismo con Scott y vemos que Scott ignora la realidad y piensa que no hizo nada malo ni con Niles ni con Kim. Tipazo. Aparece la cuarta ex de Ramona, Roxy, sí, la piba de hace un rato. Claramente Scott no está muy deconstruido y le cuesta darse cuenta que Ramona pudo haber salido con una tipa. Mal ahí Scott. Por lo menos Scott se niega a pelear contra una mina y Ramona pelea por él en otra secuencia de pelea epicarda. Cada vez que veo esta película solo puedo pensar en lo divertido que debe haber sido estar en ese rodaje. El tema es que es Scott quien tiene que pelear con la ex de Ramona, así que Ramona pelea usando a Scott de muñeco golpeador. Gran momento. Probablemente te estés preguntando, ¿cómo la derrota Scott? Porque no es como que le pueda romper la cabeza como a los otros, porque es una mujer. Sería insta cancelado. Bueno, la toca en un punto débil en la pierna y la hace tener un orgasmo. Así como escuchaste, la mina acaba tan fuerte que explotan monedas. Es el equivalente femenino a la escena de Scary Movie. Ramona se enoja con Scott porque Scott le sigue proyectando sus inseguridades y se va, no sin antes dejarle la lista de los exes que faltan. Los siguientes exes en la lista son los gemelos Katayanagi. Sí, obvio que a Ramona le faltaba salir con gemelos para completar la lista. El tema es que justo son la siguiente banda a la cual Seth Bobom se tiene que enfrentar en la batalla de las bandas, donde va a estar Gideon, She-Man, el productor indie y séptimo exnovio de Ramona. ¡Ey! Tiene pelo verde. Encima se tienen que enfrentar al mismo tiempo. Onda, tocando a la vez. Los Katayanagi tiran una onda de sonido tan polenta que vuelan a Scott y a los demás. Esta secuencia es muy épica. No existe en los cómics. La batalla con los Katayanagi es distinta ahí. Pero acá en la película es un agregado visual y sonoro que me parece un acierto absoluto. No solo que se tocan un temazo, sino que los Katayanagi invocan a dos dragones musicales, pero Scott tiene tanta determinación que con el pedal del bajo invoca un mono gigante. Es otro momento random pero que le suma muchísimo a la película. La banda toca tan zarpado que el mono mata a los dragones haciendo que se caigan encima de los gemelos y exploten en monedas. Scott se gana una vida extra, bien de jueguito, e intenta hablar con Ramona. Se cruza Niles en el medio, Scott de vuelta huye y llega
llega donde está Ramona. Ramona le dice a Scott que decidió volver con Gideon. Claramente Gideon la tiene manipulada de alguna manera y le ofrece a Sex Bob-omb un contrato. Scott se niega, pero el resto de la banda lo llena igual y el joven Neil suplenta a Scott. Scott se queda sin novia y sin banda. Su hermana lo intenta consolar y Wallace lo echa del apartamento. Le dice que ya es hora de vivir solo. Gideon llama a Scott y para pasarle más las bolas por la cara, lo invita a la nueva arena de conciertos que abrió en Toronto, donde tiene a Ramona medio que encadenada. No sé, es raro. Y a Sex Bomb tocando. Sí, le cambió el nombre a Sex Bob-omb. Gideon, tanto en los cómics y en la peli, es la antítesis de Scott. Scott está en un momento clave en su vida, donde puede aprender de sus errores, cambiar y tener relaciones sanas en su futuro. Gideon, a diferencia de todo el resto de personajes, ya tiene más de 30 años. Su momento ya pasó. Él creció resentido con las mujeres y resentido con la gente que era más cool que él. Gente que tenía talento musical y él no. Todo este odio creció hasta básicamente decidir apoderarse de lo que odia. Pero él no tiene un cariño por la cultura como el resto de los personajes. Él no entiende que Sex Bob-omb se llama así por la bomba del Super Mario. Y no le importa. Él creció tan resentido con su generación que se dispuso a cagarle la vida a la generación debajo de él, teniendo él el control sobre qué está de moda o no. Es un tipo que no le interesa el talento ni el valor artístico, sino ser poderoso y controlar a quienes sí tienen talento. Lo mismo con las mujeres. El no superar el rechazo hizo que tenga que obligar a la gente a quererlo de una forma completamente artificial. Es en quien se podría convertir Scott si no aprendiera de sus errores. Scott va al Chaos Theatre a enfrentarse a Gideon. Ahí vemos que efectivamente los tipos de Sex Bob-omb la pasan como el orto tocando música y los obligan a vestirse de determinada forma. Scott, luego de no poder declarar sus sentimientos hacia Ramona, finalmente acepta que está enamorado de ella, lo que lo hace ganar el poder del amor y le da una espada con la cual enfrentarse a Gideon. Kim, siendo totalmente icónica, da inicio a otra canción para que Scott pelee con Gideon. Scott descuartiza a los patobas de Gideon, quienes estallan en moneditas cada vez que les pega con la espada. Mirá lo que es esta toma cenital, papá. Absolute Cinema. Scott choca espadas con Gideon, lo que hace que su espada se rompa. Knives entra a salvar a Scott antes de que Gideon lo mate, pero Knives en realidad viene a pelear contra Ramona. Scott pelea con Gideon y Knives con Ramona. Knives culpa a Ramona por perder a Scott, pero Scott detiene su pelea y admite su error. Admite haber engañado a ambas, pero antes de poder redimirse, Gideon le atraviesa el pecho. Scott queda muerto en el lugar subespacial de Ramona, donde habla con ella. Ramona le cuenta que estaba obsesionada con Gideon, pero Gideon no le daba bola. Otra vez haciendo alusión a que este tipo es un sorete y en realidad solo le importa tener minas como trofeo. En el momento que Ramona se fue, Gideon se obsesionó con ella y le puso un chip en la nuca a Ramona. Bueno, básicamente Gideon es tan perverso que literal puede controlar los pensamientos de Ramona. Es más, en el cómic tiene tanto poder sobre los demás que puede manipular los recuerdos de Scott. Y esto es en parte el hecho de por qué Scott no recuerda sus acciones pasadas. Lo que en realidad es una explicación superficial por la cual Scott no puede aceptar sus errores, que luego sí acepta. Scott se da cuenta que todo este tiempo, en vez de pelear por Ramona, tendría que haber peleado por sí mismo. Entonces toma la vida que ganó luego de derrotar a los Katayanagi y decide volver a enfrentarse a Gideon. No sin antes reventar a todos los pretenciosos que trabajan para él. Decirle a Stephen que hace buena música, decirle al joven Neil que ahora lo conocerán como Neil, eso tiene un dibujo muy gracioso en el cómic, y pedirle perdón a Kim. El momento Kim es sutil pero es muy bueno. Acá bancamos a Kim. Scott se enfrenta a Gideon de nuevo, pero ahora no pelea por Ramona, pelea por él mismo, por lo que gana la espada del amor propio. Ahora Kim de vuelta inicia la canción de la banda para que Scott vuelva a pelear con todos. Flash forward y pasamos a Scott contra Gideon. Knives vuelve a atacar a Ramona y Scott tiene la oportunidad de disculparse por segunda vez, siendo aún más sincero con lo que tiene para decir. Scott pelea con Gideon y Knives se une. Gideon logra desarmar a ambos, pero entra Ramona y le pega una patada diciéndole: Let's both be girls. Ahí Gideon le pega a Ramona, porque obviamente es un golpeador. Scott y Knives vuelven a pelear con Gideon, teniendo la misma dinámica que cuando jugaban al juego de las maquinitas. Es muy satisfactorio de ver cómo lo cagan a piñazos. Acá Gideon tiene su último discurso, donde me comprueba lo que dije antes. Él está desesperado por ser alguien, pero es de una forma superficial. Bueno, tampoco importa mucho. Scott le pega una patada en la cabeza y lo vuelan moneditas. Parece que todo terminó hasta que aparece Nega Scott, la versión malvada de Scott. Esto es usado medio como chiste, porque en realidad no pelean, sino que se llevan bien. O sea que Scott acepta su lado malo, pero en el cómic Scott lo termina absorbiendo y de esta manera obtiene todos sus recuerdos de vuelta. Las cosas malas que le hizo la gente que supuestamente quería, pero que él ignoraba como de Lulu que es. Vemos que Knives ayuda a Scott a superar su trauma con su corte de pelo y Ramona se va, dejándolos solos. Y acá entra el debate, porque hay un final alternativo donde Scott termina con Knives, pero esto no tiene mucho sentido por dos razones. Knives en la película sigue siendo menor, primero que nada, y aparte de esto dejaría estancados en sus arcos a todos. Knives en realidad tiene que superar a Scott, lo cual hace en la peli. Scott tiene que irse con Ramona porque luchó toda la película para eso, y encima irse con Ramona y que Ramona se quede con Scott hace que ambos acepten sus errores como personas, pero que igual estén dispuestos a intentarlo de nuevo. Igual amamos a Knives. Knives se respeta a sí misma y supera a Scott, dándose cuenta de que no es para ella, pero que le ayuda a crecer. Y bueno, good ending. Scott alcanza a Ramona y le dice que está dispuesta a intentar de nuevo. Se toman de la mano y se van por la puerta hacia una vida juntos. Suena este temazo y termina la película.
La verdad que el mundo de Scott Pilgrim es tan bueno y está tan bien adaptado que aunque la película se distancia del cómic en ciertos momentos, igual se logra una gran película. Edgar Wright puso a disposición todos los recursos posibles para hacer que la película logre transportarnos a este universo donde la vida cotidiana se mezcla con la fantasía y los videojuegos. En mi opinión, el ritmo acelerado a veces puede dejar que los temas serios no tengan tanto lugar como deberían, pero mientras más la veo más me gusta. Funciona muy bien y la aventura nunca decae. Aparte logra hacer que un protagonista que comienza siendo quirky pero desagradable te haga empatizar y te pueda caer bien al final de la historia, porque evoluciona. Creo que lo que hace grande a Scott Pilgrim es que ninguno de sus personajes es perfecto. Todos tienen sus grises, pero claramente siempre depende de que pueden tener la oportunidad de mejorar y están dispuestos a hacerlo. También es medio loco cómo esta película me acompañó en varias etapas de mi vida. A esta altura la habré visto 5 o 6 veces, pero siempre con años de diferencia de por medio. Hoy por hoy tengo la edad de Scott en la película. Estoy a un año de la edad de Scott en el cómic y a veces me siento tan perdido como él. Pero me tranquiliza el hecho de que el mensaje de la historia de Scott Pilgrim es que nunca es tarde para hacer lo que te gusta. La vida recién empieza. Díganme si quieren que hable de alguna otra película de Edgar Wright o alguna otra comedia, no sé, lo que quieran. Le pueden dar like al video y suscribirse a que se vienen más. Gracias por ver, nos vemos en la próxima película.